Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo y por tener una vez la oportunidad de conversar contigo nuevamente. Bueno, paso a presentarnos. Mi nombre es Eric Izaguirre, soy un abogado venezolano, egresado de la Universidad Metropolitana y actualmente ejerzo la representación de Building Up en Venezuela. Y por el otro lado contamos con la participación de Juan Mejía. Juan es un egresado de la Universidad Metropolitana también, lo cual me da muchísimo orgullo, de la carrera de Ciencias Administrativas. Tiene un máster de alta dirección de empresas del ESADE y es doctor en economía de la Universidad de Barcelona. Juan se encuentra acá con nosotros el día de hoy porque tiene una amplia experiencia y formación académica en proyectos de desarrollo económico, competitividad, innovación, planificación estratégica de empresas, clúster y cadena de valor en países distintos como España, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Panamá y Honduras. Para nosotros es un gusto poder tener la oportunidad de conversar con Juan el día de hoy y tener un Building Up Talk con una persona con una experiencia como la de él. Bueno, bueno, muchas gracias Eric. Igualmente, además un placer estar con Building Up, que yo creo que está haciendo un trabajo excelente. La verdad es que yo no creo que no hay una organización que esté organizando tantas actividades online como ustedes, así que están a la vanguardia de ese proceso, que además yo creo que es súper interesante porque veo que cada vez le está llegando más vamos a decir, a los venezolanos que estamos afuera y que, bueno, y que queremos estar conectados a través de una red como la que estamos construyendo en Building Up. Muchísimas gracias, de verdad que nos da muchísimo orgullo. Es todo un equipo de trabajo en comunicación, mercadeo, relaciones institucionales, bueno, que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para exactamente lo que estás mencionando, buscar la forma de conectar a muchos más venezolanos que estén haciendo cosas increíbles en todas partes del mundo. Y en este caso, bueno, te tenemos a ti acá el día de hoy, que tienes una empresa, una consultora online que viene rompiendo esquemas y la cual lleva por nombre Woki. Y bueno, Juan, cuéntanos un poco de qué es Woki y qué es lo que están haciendo ustedes en España. Bueno, mira, bueno, la verdad que nosotros teníamos desde hace ya un poco más de 12 años desde Venezuela trabajando en una empresa de consultoría para pequeñas y medianas empresas. Una empresa que estábamos apoyando empresas en Venezuela, en República Dominicana, Centroamérica, Colombia. O sea, teníamos una actividad bastante interesante de apoyo a pymes, pero siempre desde la óptica presencial, ¿no? Que atendíamos a las empresas directamente. Y después de mucho camino andando, empezamos a pensar que este proceso, vamos a decir, de transformación online, de transformación digital, también se iba a dar en el mundo de la consultoría, ¿no? Como se estaba dando en el mundo de la medicina, de la educación, de la psicología o de muchos otros, ¿no? Y Claro. desde hace un año montamos una plataforma, 4 socios, 2 venezolanos y 2 españoles, montamos una plataforma virtual de consultoría empresarial, ¿no? Que es, bueno, es la versión online de la consultoría presencial, ¿no? Yo creo que es una innovación bastante interesante para un mundo, vamos a decir, o un sector que está bastante maduro, ¿no? Como es el tema de la consultoría empresarial, ¿no? Pero, Claro. pero bueno, este modelo que estamos aplicando, pues yo creo que tiene vamos a decir, unas características innovadoras que yo creo que no solamente que son innovadoras por el hecho de ser online, ¿no? Sino porque tienen un componente de apoyo muy interesante para la pequeña y mediana empresa, que es la protagonista del crecimiento económico, que es la protagonista de Claro. la construcción del tejido empresarial. O sea que yo creo que es un tema que llegó para quedarse. Y todo este tema del COVID-19 ha reafirmado el hecho de que tenemos que hacer una evolución en cómo manejamos los negocios, cómo manejamos las empresas. Bueno, y en eso estamos. Pues ese es un poco, vamos a decir, el propósito general de lo que estamos haciendo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y suena interesantísimo este nuevo esquema de consultoría online y me surgen una serie de preguntas básicas. ¿Cómo se contratan los servicios de ustedes? ¿Cómo hace un pequeño empresario para poder llegar a Woki, para contratar los servicios de ustedes?
Bueno, mira, si me permites, voy a hacer una introducción rapidito al tema, porque Por supuesto. una, una, una cosa que nosotros hemos aprendido, que hemos vivido, bueno, probablemente tú, todos los que hemos de alguna manera emprendido alguna iniciativa, normalmente el empresario está como muy solo, sobre todo el pequeño y mediano empresario es muy solo, está él contra el mundo, es desde Sí, mensajero, es jefe de finanzas, de marketing, es presidente, es todo, secretaria, o sea, hace de todo, ¿no? Y esa es la vida de todo el pequeño y emprendedor y el pequeño empresario, ¿no? Pero, y así, por eso mismo, el pequeño empresario falla, porque no lo podemos saber todo, ¿no? claro. Probablemente tú eres experto, vamos a decir, en un servicio o desarrollando un producto, pero a lo mejor no lo eres en el tema de finanzas o en el tema de exportación o en el tema de la organización del negocio. Entonces, lo que estamos buscando es cómo hacer para llegarle a ese pequeño y mediano empresario con aquellas, vamos a decir, fortaleza que él no tiene, pues, o sea, cómo apoyarlo en aquellas carencias que él tiene, ¿no? Y que sea de una forma fácil, segura, más económica, rápida. Entonces, Ok. Woki lo que hace es eso, facilita una plataforma que por una parte une a los expertos, consultores, freelancers que hay por todo el mundo, por cierto, y por otra parte a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, nosotros lo que hacemos es mostramos un espacio virtual donde ellos se Ok. conectan, y donde se puede desarrollar esa consultoría en un ambiente bastante sofisticado, todos los sistemas de comunicación. Entonces, ya contestando tu pregunta, un pequeño y mediano empresario, este es un marketplace, pero bastante más evolucionado, Ok. porque tú no entras y compras un producto o un servicio y sigues, sino que compras el producto y te quedas y desarrollas allí la consultoría, ¿no? Yo creo que esa es gran parte de la innovación que nosotros le estamos implementando a esto. Entonces, un pequeño o mediano empresario que necesite, por ejemplo, hacer, oye, la estructura de costo del negocio, porque, oye, tú tienes que calcular un precio, tienes que saber cuánto te está costando lo que está produciendo o el servicio. Y entonces, sabes que hay una plataforma donde vas a conseguir un grupo de expertos que te pueden hacer tu estructura de costos, pues, ¿no? Entonces entras allí, escoges el servicio, escoges al consultor que más te guste, al precio más conveniente y al experto, obviamente, que satisface más tu necesidad, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí inmediatamente se conecta con el consultor, con el experto, a él le llega un mensaje y entonces empieza la interacción entre uno y otro, ¿no? Es una, Qué interesante. entonces, bueno, mira, yo creo que es vamos a decir, es la forma, yo creo que más fácil para no equivocarse. O sea, decir, oye, Claro. porque a lo mejor tú en una sesión de 2 horas con un experto que a lo mejor está en Georgia, en Estados Unidos, oye, resulta ser que en 2 horas puedes resolver una cantidad de dudas que te pueden salvar tu empresa, pues, ¿no? Porque a lo Sin mejor duda. tienes que tomar una decisión financiera o una decisión de una estrategia de marketing y a lo mejor hablando con un experto le consultas tu problema y o te lo resuelve inmediatamente, te dice, mira, vale, lo mejor es hacer esto, esto y esto, o te dice, oye, mira, vamos a organizar un plan de trabajo con 4 sesiones, en 4 sesiones vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer un plan de marketing o un plan de negocio, y lo que sí te puedo asegurar es que con esa sesión de consultoría, esa empresa tiene muchísimo más posibilidades de salir adelante, de tomar mejores decisiones, de bajar riesgos. Y entonces, ese es un poco lo que estamos ofreciendo, pues, ¿no? Ese espacio virtual donde se encuentran esas dos partes para solucionar sus problemas rápido y fácilmente, pues, ¿no? No, sin duda, y tener la posibilidad de acceder rápido a un espacio en donde vas a poder contar con un experto en distintas disciplinas que te pueda ayudar a tomar una decisión como tú lo estás mencionando, porque a veces no te hace falta contratar el bufete de abogados, sino que necesitas aclarar una duda jurídica para seguir y avanzar en la dinámica de lo que representa emprender o tener una pequeña o mediana empresa.
y Woki sin duda parece una solución en ese sentido. Y quisiera preguntarte, ¿cómo hacen los expertos para formar parte de Woki? ¿Cómo entran dentro de tu plataforma y cuál es ese proceso, digamos, que le daría confianza al empresario de decir, ok, esto es un experto? Mira, bueno, esa es la super pregunta, ¿no? Claro. Primero, hay varias plataformas como estas en el mundo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y tal, ¿no? Pero nosotros, una diferencia con esa plataforma es que nosotros al experto lo invitamos. O sea, no es que todo el mundo que entra ahí se registre y ya está, ¿no? Sino Ok, que, sino que nosotros tratamos de hacerlo un poco por invitación para, de alguna manera, certificar la calidad de esa persona que está entrando. O sea, nosotros queremos que los consultores que están en Woki, que ya el día de hoy llevamos 160 en 15 países de América Latina y España, la wow. idea es que esos consultores pasen de alguna manera por un proceso de certificación de sus credenciales, de su referencia. Tenemos una entrevista con él larga para ver si lo que él quiere hacer se adapta a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, pero a partir de ahí es facilísimo. Cuando le damos el OK, él se registra, nos manda su currículum. Una vez que nos manda el currículum, la plataforma le habilita un espacio donde él diseña un poco su consultoría, lo que él quiere hacer, y una vez que eso está listo, lo revisamos y ya se monta en el aire. Es verdaderamente un proceso bastante rápido y muy fácil. Pues la verdad que para el consultor es muy sencillo, pero de nuevo, yo creo que una de las fortalezas que queremos imprimirle a Woki, o le estamos imprimiendo, es que el consultor tenga, vamos a decir, ese proceso un poquito como no me gusta la palabra filtro, pero sí es un poco de filtro, porque queremos Sí. garantizarle al pequeño y mediano empresario que los expertos que están ahí saben de pymes, saben de su sector, han tratado con empresas, etcétera. Pues, ¿no? Sí, poder certificar de una forma, como tú lo mencionas, las credenciales y el conocimiento que esos expertos pueden tener y que se adapten al área que es la que ustedes quieren desarrollar. Y preguntas como, ¿cuáles han sido las áreas en donde hasta ahora Woki ha tenido mayor participación? ¿Dónde los han consultado o han solicitado más los servicios? Mira, hay varias áreas interesantes, ¿no? Por ejemplo, una que nos ha llamado la atención, sobre todo en este momento, es el tema del turismo rural, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? O sea, por ejemplo, esos pequeños hoteles que están, a las posadas turísticas de Venezuela, que son ese tipo de negocios, nos han llamado unos cuantos, ese ha sido bien interesante. Después hemos tenido casos, por ejemplo, en el sector de la industria alimentaria. En Ok, España ha sido uno de los sectores que más nos ha llamado y no por casualidad que es uno de los sectores que probablemente tiene más facilidades de salir de la crisis en este momento. ok. Eh, Después tenemos también el sector de la franquicia, que es un sector muy interesante, que también nos ha solicitado varios servicios. Por ejemplo, hemos tenido todo esto en España, pero por ejemplo en América Latina hemos tenido solicitudes, por ejemplo, de empresas pesqueras, cerveza artesanal. Un caso muy interesante también, por ejemplo, de empresarios latinoamericanos que quieren exportar a España su servicio, su producto. Ok, Eso tenemos varios casos. O al revés, hay empresarios españoles, por ejemplo, hay un caso muy interesante de un empresario que quiere exportar productos alimenticios de casa a Europa del Este. ok, Entonces, o sea, ahí lo interesante de este tema, o las cosas que por lo menos a mí más me gustan, es la variedad de sectores y la variedad de casos, ¿no? que se presentan. Entonces, la verdad es que es multisectorial y todos los días recibimos un caso distinto que es lo que lo hace realmente interesante, pues, ¿no? sí, qué interesante. Y qué interesante que están rompiendo paradigmas y están teniendo la oportunidad de adaptarse a estos nuevos esquemas dentro de la globalización, que es inclusive generar interrelaciones entre dinámicas comerciales en distintos países y todos a través de una organización con una base en un lugar en específico, pero aprovechando las herramientas digitales que tenemos hoy. Exacto. Bueno, y hay otra cosa interesante que te comento que yo creo que es otro elemento diferenciador que vale la pena mencionar,
es que dentro de Woki también tenemos una figura que se llama el aliado, ¿no? Que, Ok. por ejemplo, un caso real, o sea, nosotros acabamos de llegar a un acuerdo con el Banco Popular de República Dominicana, que es el banco privado más grande de ese país. Es un banco que tiene 2 millones de clientes, por decirte algo, ¿no? Y el banco va a utilizar a Woki como su plataforma de servicios no financieros a sus clientes, ¿no? O sea, el banco le va a decir a su clientela, mira, aquí hay una plataforma que puede ayudarlos a ustedes como clientes a mejorar su calidad como empresa, pues, ¿no? Qué Entonces, bien. aliados como ese, ya hemos firmado unos cuantos. Tenemos en el caso de República Dominicana este banco, tenemos en Venezuela, por ejemplo, tenemos un acuerdo con Conindustria, que como tú sabes, pues la Asociación de Industriales de Venezuela, para llegarle a todas las pequeñas y medianas industrias en el país. Tenemos un acuerdo con el IESA para acercarnos a, por un lado, a los profesores del IESA que quieren ser consultores, pero Ok. también por otra parte a los egresados del IESA que son pequeños y medianos empresarios y que, fíjate que ese caso tan interesante, que un egresado del IESA que a lo mejor está en Chile, que quiera tener una consultoría con su profesor del IESA, pues, ¿no? Por Entonces, supuesto. así mismo firmamos un acuerdo con la Universidad Simón Bolívar y estamos, pues, por supuesto, hablando con nuestra universidad, la Metropolitana, para lo mismo. Qué Pero bueno, bacano. ya aquí en Madrid estamos acercándonos al Ayuntamiento de Madrid para hacer lo mismo con las empresas de la región de Madrid. Y así o sea, esa figura del aliado, yo creo que ayuda mucho porque son asociaciones, instituciones que tienen redes de empresas. Entonces, la idea es que puedan utilizar a Woki como su plataforma de servicio a sus redes de empresas o sus clientes, pues, ¿no? O sea, un poco como un servicio adicional que esas instituciones le pueden ofrecer a sus afiliados, a sus clientes, pues, ¿no? Qué bueno, y qué bueno saber. Esa era una de las preguntas que tenía, si Woki significaría al momento de contratar sus servicios la oportunidad de abrir o fortalecer el networking de una empresa y bueno, ya lo respondiste en este caso. Y bueno, también buenísimo saber que estás en conversaciones con la Universidad Metropolitana. En lo que yo pueda ayudarte, cuenta con mi apoyo, ya que bueno, para nosotros es importantísimo conectarnos con nuestros egresados. Adicional a eso, yo soy representante de los egresados al Consejo Superior. Así, Entonces, bueno, imagínate, eso. entonces estamos hablando con la persona indicada. Exactamente. Y con respecto a Conindustria, tengo una pregunta que quería hacer uno de los miembros del equipo y me permito leerla en este momento. Fuiste presidente ejecutivo de Conindustria, por lo cual conoces muy bien las dinámicas corporativas del sector industrial de la Venezuela de aquel momento, que sin duda tenía condiciones más favorables que las de hoy. Tienes una amplia experiencia en consultoría en Latinoamérica y hoy te encuentras residenciado en España y asesorando a la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo ha sido ese cambio de mercado y de segmento a pesar de seguir estando en el mundo empresarial? Bueno, mira, la verdad que Corindustria bueno, es una etapa interesantísima porque te permite conocer de la forma más profunda al sector industrial y a sus empresas, pues, ¿no? Entonces, eso lo que nos permitió, lo que me permitió en mi caso fue conocer bien cuáles son las necesidades de esas pequeñas y medianas empresas de todo ese sector. Y déjame decirte una cosa interesante, nosotros, esto que estamos haciendo en Woki ahora, tuvo verdaderamente su origen en Conindustria a principios del año 2000, porque nosotros montamos una operación de apoyo de consultoría en Conindustria que fue vanguardia en América Latina, por cierto. Se ganó todos los premios de las organizaciones multilaterales porque fue una de las primeras organizaciones en América Latina que se propuso como institución gremial apoyar directamente a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y eso fue un proyecto exitosísimo que todavía sigue. Y gran parte de lo que estamos haciendo con Colindustria es ayudándolos, aliándonos para hacer esa transformación precisamente de todo ese proceso presencial, ahora pasarlo a un proceso virtual, ¿no? Y bueno, y yo creo que lo que sí te puedo decir es que el pequeño y mediano empresario tiene todo el entusiasmo, probablemente siempre tiene el conocimiento, tiene cantidad de habilidades, pero yo creo que el hecho de que se decida a buscar apoyo externo para poder crecer, Ok, oye, eso creo que es el gran cambio,
para dinamizar las economías, para mejorar la capacidad de las economías para poder impulsar a sus empresas, para los bancos poder mejorar su capacidad y calidad de crédito, para los gobiernos locales para impulsar el crecimiento de sus regiones. O sea, hay un estudio muy interesante de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que dice, pues tú sabes que hay esa estadística de que las empresas cuando nacen, al cabo de 5 años, el 80% se quedan en el camino. Es una estadística internacional bastante segura. Pero hay un estudio que precisamente investigó por qué pasa eso. Y una de las razones más importantes que descubrieron es porque las empresas, los empresarios están, como decíamos antes, muy solos en esa pelea. Entonces, el hecho de tener apoyo externo que permitan acompañar al empresario en esa pelea, facilita mucho, ¿no? Y déjame darte un dato que es muy interesante, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos tiene una agencia que se llama el SBA, el Small Business Administration, que es una agencia federal que está exclusivamente dedicada a apoyar a la pequeña y mediana empresa en ese tema, en ayudarles a hacer su plan de negocio, su plan financiero. Y es tan importante esa agencia que el presupuesto hace 4 o 5 años que cuando tuve la última, vamos a decir, dato de ellos, el presupuesto anual de ellos es $40,000 millones. O sea que es más o menos la mitad del PIB de Venezuela actual, ¿no? Wow. Y es una sola agencia para apoyar a las pymes norteamericanas, pues, ¿no? Y eso también pasa en Alemania muchísimo, en Japón. Entonces, bueno, yo creo que la pequeña y mediana empresa de verdad es bastante, está bastante, todo el mundo la nombra, todo el mundo la señala, dice que es importante, pero muy poco la apoyan. Entonces, claro. Yo creo que ese es el gran reto, es cómo a través de múltiples iniciativas, WOKI es una de ellas, por supuesto, pero cómo las universidades se ponen a apoyar sus empresas, a las pymes, cómo los gremios empresariales, cómo los bancos, los gobiernos. Entonces, yo creo que ese es el gran reto y sobre todo después de este proceso tan grave de pandemia que hemos sufrido, ¿no? Sin duda, bueno, lo digo como emprendedor inclusive, una de las grandes limitantes que uno tiene en el camino es cuando tienes un equipo tan pequeño y no es multidisciplinario, sino que son en algunas áreas limitadas, poder tener esa asesoría, digamos, oportuna, porque a veces no es que no tengas la posibilidad de conseguirla, sino en el tiempo deseado, tener la capacidad de resolver al instante, porque el trabajo del emprendedor es ese, es de muchísimo resolver, de muchísimo avanzar de forma acelerada y adaptarse a las circunstancias del momento. No, imagínate que tú pudieras tener como emprendedor que una persona que una vez al mes tú te puedas reunir con él, por ejemplo, 2 horas, 3 horas por una vía como esta, y que tú tengas una lista de preguntas, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿Cómo hacer? Oye, y esa persona te puede dar los consejos a lo mejor de la experiencia o porque maneja el sector, etcétera. Mira, yo creo que eso es la gran diferencia de una empresa que puede funcionar bien o funcionar excelentemente bien, pues, ¿no? O sea, ahí hay un paso enorme, pues, un campo inmenso de trabajo tanto para las pequeñas y medianas empresas como para los consultores, expertos, freelancers, etcétera, pues, ¿no? Qué bueno, sí, sin duda alguna. Y dime Juan, un dato, perdona que te interrumpa, para un dato que es bien interesante, ¿no? El mundo de los freelance está creciendo muchísimo en el mundo, sí. ¿No? Por ejemplo, en los Estados Unidos, ya este año 2020, la mitad de la fuerza laboral de los Estados Unidos va a ser freelance. Wow. Eso cambia toda la estructura laboral de las empresas, porque ¿qué significa eso? Que ya desde las empresas más grandes están acudiendo a freelancers para solucionar sus problemas. Ya no son las pequeñas y medianas. En Europa ya va por el 30%, con lo cual el panorama es que muchas personas van a empezar a actuar como freelancers apoyando a otros en su labor empresarial. Pues, o sea, eso ya es un futuro que llegó, pues, y que lo tenemos enfrente, pues, ¿no?
Ay, y qué orgullo saber que Woki está adaptándose a esas nuevas tendencias, digamos, de contratación laboral o de contratación de servicios que bueno, que al final de eso trata este periodo en el que nosotros nos encontramos, en una situación de pandemia mundial, en donde el mundo está cambiando rápidamente y la búsqueda de adaptarnos es vital y es necesaria, y principalmente en el sector laboral. Así es. Bueno, yo creo que es una solución bien interesante, como tú dices. O sea, yo creo que lo que tú acabas de decir, lo dijiste a lo mejor en 20 segundos, pero esos 20 segundos puede ser la solución de muchos países en su tema de desempleo, pues, ¿no? O Sin sea, duda. es tan cierto lo que tú acabas de decir que tú le estás dando una oportunidad a cantidad de personas que tienen capacidades para que apoyen a otros que están emprendiendo un negocio. Incluso empresarios que le quieren dedicar tiempo para apoyar a otros empresarios. Eso también se está dando de una manera muy interesante en algunos países. Entonces, oye, toda vamos a decir, formación de comunidad entre expertos, freelancers, empresas, eso tiene una riqueza y un valor enorme en los próximos años, ¿no? Sí, sí. Bueno, Juan, estamos llegando al final de nuestro live y bueno, como tú bien sabes, nosotros desde Building Up estamos trabajando fuertemente en eso de crear comunidad, de buscar de conectar a esos venezolanos que se encuentran por todas partes del mundo y que tienen la mirada puesta en Venezuela. Que tienen ese espíritu y esa visión de en algún momento aportar en la reconstrucción de Venezuela. Y aquí voy con nuestra última pregunta. ¿Cuál es la visión de Woki con relación a Venezuela para los próximos años? Mira, yo creo que si hay algo que va a necesitar Venezuela va a ser fundamentalmente el crecimiento de sus empresas, porque como el Estado y los gobiernos no van a poder resolver los temas de la gente, de los trabajadores, etcétera. Entonces, yo creo que Woki puede ser una alternativa muy interesante para todos los venezolanos de primerísima calidad que están regados por todo el mundo para poderse conectar con las empresas venezolanas que los van a necesitar muchísimo. A nosotros nos han dicho empresas venezolanas en estos últimos días que una de sus principales necesidades es buscar talento y por supuesto lo que quieren es buscar talento venezolano. Y entonces ese talento venezolano que está regado por el mundo, yo creo que va a ser la palanca más importante para el crecimiento de Venezuela en los próximos años, va a ser ese talento que está afuera, que está preparándose, que está estudiando, que es abregado en todos los campos. Sí. Y yo creo que eso es una fortaleza gigantesca que Venezuela va a tener los próximos años y por supuesto iniciativas como la nuestra y muchas otras facilitan ese proceso, pues, ¿no? Sí, es así. Y qué gusto saber que tendremos esas alternativas para el futuro y la posibilidad de conectarnos con aquellas personas que están haciendo cosas maravillosas y aprendiendo muchísimo en el extranjero y luego podrán aportar todo ese conocimiento acá en Venezuela. Bueno, Juan, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Muchísimas gracias. De verdad, gracias por tu tiempo, por estar una vez más por acá con nosotros y darnos la oportunidad de conocer un poco más de lo que estás haciendo. Los invito a quienes nos están viendo en este momento a que se suscriban por nuestro canal de YouTube, nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, @buildingup. ORG y la cuenta de Instagram de Woki underscore consulting y bueno, que se mantengan conectados con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, Eri, a ti por todo el trabajo y el esfuerzo que están haciendo.